Pues este capítulo se titula Una breve historia del jardín. Así que, con permiso del autor, del escritor, voy a leer un pequeño fragmento que dice por aquí. Dice: todo lo referente a las grandes revoluciones sociales es igualmente aplicable a pequeña escala a la vida cotidiana. Al hacerse una casa, una joven pareja podría pedirle al arquitecto que proyectara un bonito jardín con césped en la entrada, lo que decía antes. Pero, ¿por qué un jardín? Después de haberme pegado toda la mañana trabajando en cuidarlo, ¿por qué tienes que estar cuidando el jardín? Dice: porque el césped es bonito, podría contestar la pareja. Pero ¿por qué creen que lo es? Hay toda una historia detrás. Y sigo leyendo. Los cazadores recolectores de la Edad de Piedra no cultivaban hierba en la entrada de sus cuevas. No había un prado verde que diera la bienvenida a los visitantes de Acrópolis ateniense, el Capitolio romano, el templo judío en Jerusalén o la ciudad prohibida en Beijing. La idea de plantar un jardín con césped en la entrada de residencias privadas y edificios públicos nació en los castillos de los aristócratas franceses e ingleses en la Edad Media tardía. En la época moderna temprana, esta costumbre arraigó profundamente y se convirtió en la característica de la nobleza. Los jardines bien cuidados requerían terreno y mucho trabajo, en particular en la época anterior a la invención de los cortacésped y de los aspersores automáticos. A cambio, no producían nada de valor. Ni siquiera se podían utilizar como terreno de paso para animales, porque estos se comerían y pisotearían la hierba. Los pobres campesinos no podrían permitirse dedicar una tierra o un tiempo precioso a los jardines. Por tanto, el pulcro prado de la entrada de los castillos era un símbolo de estatus que nadie podría falsificar. Proclamaba de manera llamativa a todo transeúnte: soy tan rico y poderoso y poseo tantas hectáreas y siervos que puedo permitirme esta extravagancia verde. Cuanto mayor y más pulcro era el prado, más poderosa era la dinastía. Si no iba a visitar al duque y su césped no estaba cuidado, sabía que aquel tenía problemas. El valioso jardín era a menudo el marco de celebraciones y acontecimientos sociales importantes, y en todas las demás ocasiones era una zona estrictamente prohibida. Hasta el día de hoy, en innumerables palacios, edificios gubernamentales y lugares públicos, hay un letrero que ordena a la gente no pisar el césped. En mi antigua facultad de Oxford, todo el patio interior estaba ocupado por un jardín grande y atractivo, en el que se nos permitía andar o sentarnos únicamente un día al año. Cualquier otro día, pobre del desdichado estudiante cuyo pie profanara el sagrado césped. Palacios reales y castillos ducales convirtieron el jardín en un símbolo de autoridad. Cuando en la época moderna tardía los reyes fueron derrocados y los duques guillotinados, los nuevos presidentes y primeros ministros conservaron los jardines. Parlamentos, Cortes Supremas, residencias presidenciales y otros edificios públicos proclamaron cada vez con mayor frecuencia su poder por el medio de hileras tras otras de pulcras briznas verdes. Simultáneamente, el césped conquistó el mundo de los deportes. Durante miles de años, los humanos habían jugado sobre cualquier tipo concebible de terreno, desde el hielo hasta el desierto. Pero en los 2 últimos siglos, los juegos realmente importantes como el fútbol y el tenis se han jugado sobre césped, siempre por descontado que uno tenga dinero. En las favelas de Río de Janeiro, la futura generación de futbolistas brasileños chuta balones improvisados sobre arena y tierra, pero en los barrios opulentos, los hijos de los ricos se divierten sobre césped cuidado con esmero. Por ello, los humanos llegaron a identificar los jardines con el poder político, el nivel social y la opulencia económica. No es por tanto sorprendente que en el siglo XIX la burguesía en auge adoptara el jardín con entusiasmo. Al principio, solo banqueros, abogados y magnates de la industria podían permitirse tales lujos en sus residencias privadas, pero cuando la revolución industrial amplió la clase media y dio origen al cortacésped y después al aspersor automático, millones de familias pudieron permitirse de pronto un jardín en su casa. En las zonas residenciales norteamericanas, un jardín impecable pasó a ser el lujo de una persona rica a una necesidad de clase media. Fue entonces cuando un nuevo rito se añadió a la liturgia de las zonas residenciales suburbanas. Después de asistir al oficio religioso en la iglesia, muchas personas se dedicaban devotamente a podar el césped. Al recorrer las calles, uno podía determinar de inmediato la riqueza y posición de cada familia por el tamaño y la calidad de su terreno. No hay señal más clara de que algo va mal
en casa de los Jones que un césped mal cuidado en el jardín delantero de su casa. El césped es en la actualidad la planta cultivada más extendida en Estados Unidos después del maíz y del trigo. Y la industria del césped, plantas, estiércol, cortacésped, aspersores, jardineros, mueve miles de millones de dólares al año. El jardín no fue una moda exclusiva de Europa y Estados Unidos. Incluso personas que nunca han visitado el Valle del Loira, ven a los presidentes norteamericanos pronunciando discursos en el jardín de la Casa Blanca, partidos de fútbol decisivos que se disputan en estadios verdes, y a Homer y a Bart Simpson discutiendo para dirimir a quién le toca podar el césped. En todo el planeta, la gente asocia los jardines exuberantes con el poder, el dinero y el prestigio. Por ello, se ha extendido globalmente y ahora se dispone a conquistar incluso el corazón del mundo musulmán. El recién construido Museo del Arte Islámico en Qatar está flanqueado por magníficos jardines que evocan mucho más al Versalles de Luis XVI que al Bagdad de Harun al-Rashid. Fueron diseñados y construidos por una compañía estadounidense y sus más de 100.000 metros cuadrados de césped en pleno desierto arábico requieren una enorme cantidad de agua dulce diaria para mantenerse verde. Mientras tanto, en las zonas residenciales de Doha y Dubái, las familias de clase media se precian de su césped. Si no fuera por las túnicas blancas y los yihad negros, uno podría creer fácilmente que se encuentra en el Medio Oeste y no en el Medio Oriente. Después de haber leído esta breve historia del jardín, cuando el lector tenga previsto hacerse la casa de sus sueños, quizá piense 2 veces incluir una parcela de césped delante de su casa. Desde luego, es libre de hacerlo, pero también es libre de desprenderse de la pesada carga cultural que le han legado los duques europeos, los magnates capitalistas y los Simpson, e imaginar un jardín de piedra japonesa, alguna otra creación totalmente nueva. Esta es la mejor razón para aprender historia, no para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Desde luego esto no supone la libertad total, no podemos evitar estar moldeados por el pasado, pero algo de libertad es mejor que ninguna. Incluso se me ocurre utilizar madera o piedra para la decoración del jardín o las terrazas. Es algo que siempre se me ha ocurrido de por qué tener un jardín, por qué tener tierra cuando no tienes nada plantado que sea de huerto, sino simplemente mala hierba que tienes que estar constantemente quitando y comprando aparatos para tener cuidado del jardín. Pues una pequeña reflexión sobre por qué cuando pensamos en una casa ideal siempre se nos ocurre que tenga un jardín delante.